Una sombra de 600 metros emergió desde lo más profundo de la fosa de las Marianas y jamás se registró su regreso, que despertó en el abismo más profundo del planeta. Lo que verás a continuación podría cambiar para siempre lo que crees sobre los océanos. El 20 de febrero del año 2025, un grupo de científicos a bordo de un sumergible autónomo ruso descendió más de 11.000 metros bajo la superficie del Océano Pacífico. Cuando alcanzaron el abismo Challenger, la zona más profunda de la Tierra, captaron algo inesperado, un destello tenue que emergió desde la oscuridad absoluta, como un resplandor contenido en lo profundo, sin explicación científica. El haz de luz duró apenas segundos, pero quien lo vio aseguró que fue como una chispa de otro mundo. Nadie ha podido dar explicación desde entonces. Esto no es solo la historia de una fosa oceánica, es la puerta a un misterio que desafía nuestra comprensión del planeta. Acompáñame en este viaje al abismo más profundo de la Tierra, la fosa de las Marianas, donde lo prohibido se mezcla con lo desconocido. La fosa de las Marianas se formó por subducción tectónica, cuando la placa del Pacífico se hunde bajo la placa filipina, con una extensión de 2.550 kilómetros de largo y 69 ancho. Alberga el punto más profundo del planeta, el abismo Challenger, cuya profundidad ha sido medida entre 10.911 y 11.034 metros. Su magnitud es tal que cabría el monte Everest dentro de ella. La primera inmersión tripulada se realizó el 23 de enero de 1960, con el batiscafo Trieste, pilotado por Jack Picard y el teniente Donald Walsh. Descendieron durante 5 horas y permanecieron cerca de 20 minutos en el fondo abisal, viendo criaturas marinas adaptadas a la presión extrema. En 1978, James Cameron realizó una inmersión en solitario de más de 10.900 metros, equipando su sumergible con tecnologías avanzadas y recogiendo imágenes inéditas. En 2020 y 2021, el Limiting Factor y el sumergible chino Fendouge alcanzaron profundidades similares, acumulando datos sobre biodiversidad y condiciones ambientales. Aunque las condiciones son extremas, presión 1000 veces superior a la del nivel del mar, oscuridad total y temperaturas cercanas al cero, la fosa de las Marianas alberga vida. Las expediciones han documentado organismos como el pez caracol de las Marianas, pepinos de mar, anfípodos gigantes y xenofióforos unicelulares gigantescos. Más de 6.000 nuevas especies de microorganismos han sido identificadas gracias a proyectos internacionales como MER. Incluso en el fondo del océano llegaron los plásticos. Víctor Vescovo, tras descender 11.000 metros, recuperó una bolsa de plástico y envoltorios de dulces en el fondo abisal. El piloto español Héctor Salvador afirmó que nunca ha realizado una inmersión sin encontrar microplásticos incluso en organismos vivos. En 2014, durante una expedición de National Geographic, una esfera de cristal implosionó en el fondo por presión extrema, generando un eco acústico que tardó 25 segundos en volver desde lo profundo del abismo, viajando casi 40 kilómetros. Este fenómeno permitió calcular la profundidad precisa del lugar, pero también evidenció la increíble reverberación del abismo. Además, registros de sonidos conocidos como biotwangs provocaron especulaciones de origen extraterrestre antes de identificarse finalmente que pertenecían a ballenas Bright. Algunos exploradores del fondo han relatado sensaciones inexplicables como un latido sordo que resuena en el agua estancada, una vibración permanente que no sería atribuible a la fauna ni a la geología convencional. Dicen que bajo el abismo late algo, una presencia energética o un núcleo inerte que no deberíamos activar. El Vityaz, un batiscafo autónomo ruso, alcanzó 10.028 metros en mayo del 2020, marcando un nuevo récord. Sin embargo, el equipo reportó fallos en los sensores al acercarse a zonas de alta presión desconocida. En varias inmersiones recientes, drones sufrían interferencias magnéticas inexplicables y transmisiones se cortaban sin razón cuando se aproximaban al abismo Challenger. Expediciones recientes registraron destellos oscuros y bioluminiscencia natural que no provenían de organismos visibles. Un explorador aseguró ver luces verdes moviéndose a lo lejos en la oscuridad total del abismo, como pistas luminosas que parecían artificiales. Las cámaras no lograron captarlas, pero los registros acústicos sí revelaron pulsares rítmicos sincronizados con esas luces. Mientras se descubren adaptaciones genéticas al daño del ADN por presión extrema, algunos biólogos advierten que ciertos organismos del abismo podrían interactuar con la química terrestre, liberando compuestos tóxicos o genéticos sin control. Existe la inquietante posibilidad de que virus gigantes en el abismo contengan patrones genéticos desconocidos y potencialmente peligrosos. Imagínalo, 10.000 millones de toneladas de presión abisal súbitamente alteradas por un fenómeno inexplicable, una erupción biológica, eléctrica o acústica que conecte este vacío oscuro con nuestra superficie. ¿Qué pasaría si se libera un pulso de energía o una onda acústica tan poderosa que afecte ecosistemas más allá del océano? ¿Es posible que haya una conciencia latente en el abismo que aún no comprendemos? A finales del año 2014, un equipo de investigación de Japón, en colaboración con la Universidad de Tokio y científicos oceanográficos de Alemania, instaló un nuevo tipo de hidrófono a una profundidad cercana a los 10.000 metros, con el fin de captar los sonidos del entorno en un lapso continuo de 12 meses. Durante los primeros 3 meses, el dispositivo registró sonidos regulares, movimientos tectónicos, actividad hidrotermal y algunas anomalías acústicas que aún no habían sido clasificadas. Sin embargo, en la madrugada del día 8 de agosto de ese mismo año,
el hidrófono captó un estruendo de baja frecuencia que duró exactamente 32 segundos. Los expertos, al analizar la señal, detectaron patrones rítmicos en los últimos 7 segundos, como si una estructura metálica estuviera siendo arrastrada o golpeada. Esa fue la última transmisión del aparato. Cuando intentaron recuperar el hidrófono, ya no estaba. La cadena de anclaje estaba partida y los datos almacenados habían desaparecido del servidor satelital. Todo el material se perdió sin explicación. En el año 2017, una misión no oficial organizada por un grupo de investigadores independientes rusos y financiada por una organización privada descendió en un batiscafo modificado hasta los 11.000 metros, según sus propios reportes. Lo que documentaron jamás fue publicado oficialmente. Sin embargo, uno de los miembros del equipo, Andrei Lutikov, filtró parte de un audio grabado dentro del batiscafo en foros encriptados en la web oscura. En la grabación, se escucha claramente cómo uno de los tripulantes entra en pánico al ver una estructura con simetría perfecta al otro lado del vidrio, describiéndola como una torre de material oscuro, con luces que parpadeaban siguiendo un patrón. Minutos después, la transmisión se corta abruptamente. El batiscafo nunca emergió. Las autoridades rusas negaron que la misión existiera, y los familiares de los desaparecidos recibieron cartas informando que habían muerto en un accidente aéreo. A día de hoy, no hay constancia oficial de lo que ocurrió ni pruebas concluyentes de la grabación. El Centro de Investigaciones Acústicas del Pacífico Occidental, en colaboración con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, reportó en el año 2021 una serie de sonidos captados por sensores submarinos que parecían no tener origen conocido. En particular, uno de estos registros, captado el 3 de noviembre a las 3:38 de la madrugada, presenta lo que los analistas describieron como una secuencia fonética estructurada que no corresponde a ningún lenguaje humano conocido, pero que tiene pausas y repeticiones como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse. Algunos expertos propusieron que podría tratarse de un caso extremo de ecolocalización por parte de una criatura desconocida, pero otros señalaron que las frecuencias estaban moduladas de forma demasiado precisa, como si un emisor artificial estuviese oculto en las profundidades. Un mes después, el micrófono que lo registró fue hallado fuera de su ubicación original. Lo más inquietante fue que el dispositivo estaba completamente limpio de sedimentos, como si hubiese sido manipulado. Desde entonces todos los intentos por captar nuevos sonidos similares han fallado. ¿De verdad sabemos qué hay en la fosa de las Marianas? ¿Y si lo que está ahí no quiere ser descubierto? En el año 2022, un antiguo colaborador retirado de la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa de los Estados Unidos filtró la existencia de un proyecto ultrasecreto llamado Proyecto Tritón, destinado supuestamente a estudiar regiones abisales con actividad electromagnética anómala. Entre los puntos marcados como zonas de máxima interferencia figuraba un área específica en el extremo más profundo de la fosa de las Marianas. El documento filtrado, del cual solo se reveló una imagen borrosa y parcialmente tachada, hacía referencia a una estructura no terrestre incrustada en un acantilado submarino. El informe, dirigido a una unidad de evaluación biotécnica, incluía una advertencia categórica: prohibido descender por medios tripulados sin autorización especial, riesgo inminente de contacto con inteligencia desconocida. Al ser interrogado por la prensa independiente, el supuesto informante aseguró que esa zona no debía explorarse, no por razones técnicas, sino por las consecuencias. El hombre desapareció semanas después. Su casa fue hallada vacía, sin rastros de lucha y sin actividad bancaria ni digital posterior a su última declaración. Desde entonces, el nombre del proyecto Tritón ha sido eliminado sistemáticamente de cualquier archivo vinculado a exploraciones oceánicas. En enero del año 2023, un grupo de científicos australianos, a bordo del buque oceanográfico Caicó Adib, llevó a cabo una misión cartográfica a través de sonar multihaz para estudiar la estructura interna del abismo. Durante la sesión número 8 del tercer día, a una profundidad estimada de 11.030 metros, el equipo detectó algo que desafió todas las predicciones: una masa en movimiento ascendente con características completamente distintas a cualquier formación geológica o corriente marina conocida. En la pantalla del sonar, se mostraba como una sombra ovalada de casi 600 metros de longitud, moviéndose lentamente hacia niveles superiores. Los técnicos entraron en pánico al ver que la forma parecía responder al rastro del sonar, cambiando de dirección cuando el haz pasaba sobre ella. La masa desapareció del radar cerca de los 8.000 metros, pero ninguno de los sensores de superficie detectó perturbaciones. Al llegar a puerto, los datos fueron extraídos del servidor de a bordo por agentes identificados como pertenecientes al Departamento de Defensa de Estados Unidos. El equipo fue obligado a firmar acuerdos de confidencialidad, y el informe oficial de la expedición fue sustituido por un resumen que indicaba fallas técnicas en los instrumentos de medición. Uno de los investigadores, en un audio filtrado semanas después, dijo una frase que todavía resuena entre los círculos de misterio: no era una criatura, no era una nave, era algo que no debería estar despierto. Y lo más inquietante, nunca vieron que regresara al fondo. ¿Acaso lo que duerme en la fosa ya ha comenzado a subir?
La fosa de las Marianas no es solo el lugar más profundo de la Tierra. Es una zona de secretos insondables, ecos acústicos imposibles, vida en condiciones extremas, contaminación humana incluso allí, biología desconocida y tecnología que falla ante lo desconocido. Todo apunta a que ocurre algo más que simple presión mariana, un enigma que desafía nuestra comprensión. ¿Qué crees que es real en lo que yace a 11.000 metros bajo el mar? ¿Hay vida que evoluciona con peligros genéticos? ¿O existe algo diferente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video con quienes aman los misterios profundos y suscríbete para descubrir otros lugares en la Tierra que desafían nuestra realidad. Y recuerda, lo que yace en el abismo no se limita a la física, podría desafiar nuestra manera de entender lo vivo y lo desconocido.